Muy bien, mis amados hermanos, estamos abriendo la palabra de Dios en Hechos capítulo 2 y vamos a comenzar solamente a revisar desde el versículo 1, pero en este tercer domingo de Pentecostés estamos recordando la venida del Espíritu Santo. Y un pasaje que siempre se conoce para hablar de la venida del Espíritu Santo es Hechos capítulo 2, justamente. Pues ahí hemos visto cómo el Espíritu Santo ha venido, tal como Cristo había dicho que iba a venir, y ellos comenzaron a hablar en otras lenguas, varis linguis, dice el latín, ¿no? Glossais, dice el griego. Eran idiomas, ¿no? Dice que el versículo 4 dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otros idiomas, varis linguis, ¿no? De hecho, el griego dice heterais, glossais, o sea que son lenguas diferentes. Según el Espíritu les daba habilidad para expresarse, eloqui elis, dice, o sea que el Espíritu les daba esa capacidad de hablar a ellos, significa. Pues mire lo que ha pasado. Mire, estos pescadores que estaban con miedo, ¿se acuerdan? Con las puertas cerradas después de la resurrección de Cristo. Cristo les dijo, mira, no se vayan de Jerusalén porque va a venir el Espíritu Santo, los va a llenar de poder. Es fortitud, una fuerza especial. Y ellos están encerrados en ese cuarto. Pero de pronto dice aquí, vino una ráfaga de viento, un ruido como una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas, dice que son como tanquam ignis, significa que eran como lenguas como de fuego encima de ellos. Eso está en el versículo 1. ¿no? Yo les voy a recomendar que usted lea nuevamente el pasaje para que usted lo lea con calma, ¿no? Después. Pero lo que quiero decirles es que el Espíritu Santo, tal como dijo Jesús, vino sobre ellos, los llena de fortitud. Pero ellos comienzan a hablar en idiomas, ¿se dan cuenta? No es, hermanos, como algunos insisten el día de hoy, que estaban hablando un lenguaje extático. Hay algunos aquí en Miami y en otros lados que le van a decir, y usted seguramente lo escuchó, porque si usted viene de una iglesia de estas, ¿no? Y hemos estado expuestos a estas cosas, te van a decir, solamente di ra, ba, ka, sha, ma, ra, ma. Entonces eso es hablar en lenguas. Decía el famoso evangelista de Puerto Rico, que no voy a decir quién era, pero usted lo conoce, porque salía en televisión. Decía así, asamaya, asaha, decía una frase así. Pero ¿sabe una cosa? ¿Qué significa eso? Porque eso no es un idioma, ¿se dan cuenta? El repetir sílabas, no es lo que está pasando aquí. Porque aquí dice que estos hablaban idiomas. ¿Qué era lo que hablaban? Idiomas. Ese era el milagro. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos conocen gente humilde en sus países, como pescadores? O gente sencillamente que usted sabe que ellos no han tenido la posibilidad de ir a la escuela, ¿se dan cuenta? Y sencillamente trabajan desde pequeño en el mercado. ¿Cuántos vieron a esos niños en el mercado ayudando a sus papás? ¿Cuántos lo vieron? Levánteme la mano, a ver, quiero verlo. ¿Ya? ¿Qué le diría yo? ¿Qué pasaría si usted de pronto ve a un niño de estos, de pronto escribir, todo un cuaderno lleno de cosas en griego, y poesía en griego, literatura en griego? ¿No se impresionaría a usted? O si hay un niño de estos que nunca salió del país, nunca lo vio, digamos que no tienen internet en este lugar, porque ahora todo se sabe por Duolingo y aprendes la lengua, Pero escúcheme, no hay eso en esos días, sino que estos están hablando lenguas sin aprenderlas, ¿se da cuenta? Hablan en latín, hablan en griego, hablan en árabe, hablan en africano. Entonces eso es una señal. Dígalo conmigo, ¿qué es? Una señal. Es una señal de Dios. Porque todas estas personas que están en Jerusalén, que han venido a orar a la fiesta de la Pascua, los están escuchando hablar en sus propios idiomas. Vean lo que dice el versículo 11. Dice, cretenses y árabes los oímos hablar en nuestros propios idiomas. ¿Qué
¿Qué era lo que eran las lenguas entonces? Idiomas. ¿Se dan cuenta? No era un balbuceo extático. ¿Se dan cuenta? Algunos tratan de decir, bueno, en 1 Corintios sí era un balbuceo estático. No. 1 Corintios 14 era una falsificación de esta señal. Pero aún el mismo 1 Corintios 14 nos dice, vean lo que dice 1 Corintios 14, vamos para allá. Hay una clave importantísima. 1 Corintios capítulo 14, versículo 21, dice así, y en la ley, escúchenme, ¿quién tiene la ley de Moisés por instrucción obligatoria? ¿Quién la tiene? Díganlo conmigo. ¿Quién tiene la Torah? ¿Quién? ¿De quién es la Torah? De Moisés. De los judíos. ¿De quién es? De los judíos. ¿De quién es el pueblo entonces? Judíos. Los israelitas, Israel. ¿Se dan cuenta? Y Pablo dice aquí, en la ley, y está hablando no solamente de la ley de Moisés, pero está hablando de todo el Antiguo Testamento, dice, está escrito, por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, me escucharán, dice el Señor. O sea que Yahweh, el Dios de Israel, Adonai, el Dios de Israel, le iba a hablar a su pueblo judío. ¿Se dan cuenta? Al pueblo de Israel le iba a hablar en lenguas extrañas. ¿Qué están escuchando de estas personas allá en Jerusalén? Lenguas extrañas. Lenguas de otros países. ¿Se dan cuenta? Y hablan las maravillas de Dios. Pero dice ahí, y ni aún así me escucharán. Eran idiomas que estas personas que estaban en Israel entendían. Eran las lenguas en las que ellos habían nacido. Y aquí Pablo añade algo más. Dice, así que las lenguas son una señal no para los que creen. Escucha. Las lenguas son una señal no para la iglesia, estoy diciéndole. Eso es lo que dice Pablo. ¿Para quién son esas señales? ¿Para quiénes esas lenguas? Para los incrédulos. En ese contexto, los incrédulos están en el versículo anterior. Los incrédulos del pueblo de la ley. ¿Quién es ese pueblo? Israel. ¿Quién es ese pueblo? La nación judía. ¿Te das cuenta? Así que las lenguas nunca tuvieron una idea de ser una señal para la iglesia, ¿se da cuenta? Sino que era una señal para el pueblo de Israel. ¿A dónde está eso? Dice, en la ley está escrito, por hombres de lenguas extrañas y por bocas de extraños hablaré a este pueblo de Israel, y ni aún así me escucharán. Vean lo que dice Isaías 28:11. Isaías 28:11, vamos para allá. Aquí dice así, ¿no? En verdad, con tartamudez de labios y en lengua extranjera, Él hablará a este pueblo. Está hablando de Adonai, del Dios de Israel. Vea lo que dice, y en lengua extranjera, Él hablará a este pueblo. ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es la señal? Las lenguas. Que Dios iba a hablar al pueblo de Israel en lengua extranjera, en una lengua que no era la lengua de Israel, en una lengua que no solamente era el hebreo. ¿Y qué es lo que vemos en Hechos capítulo 2? El cumplimiento de esto, ¿se dan cuenta? Porque los discípulos llenos del Espíritu Santo, ha venido el Espíritu Santo, el asunto es que están hablando en otros idiomas. ¿Se dan cuenta? Y todos estos que han venido a adorar a Israel de todas estas naciones, y ya le dije por qué venían de todas las naciones, porque había una ley que decía que todo varón delante del Señor tenía que presentarse 3 veces al año, durante la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de Tabernáculos. Son 3 veces al año, Jerusalén se llenaba de adoradores que venían no solamente de Israel,
pero de todas partes donde vivían los judíos. Por eso están ahí en Jerusalén, ¿se dan cuenta? Y por eso han venido personas de Italia que vienen hablando latín, ¿se dan cuenta? O de Roma. Y han venido personas de Grecia hablando griego, y personas de Arabia hablando árabe, y personas de África hablando africano. ¿Se dan cuenta? Pero estos pescadores, aquí está el milagro. ¿Se acuerda del niño que yo le dije que vende cositas en el mercado con sus papás, ahí ayudando a sus papás? ¿No? Y de pronto lo ve hablar en estos idiomas. Ahí está la señal. Pero sabe que la señal implicaba algo más, y es que implicaba un juicio, porque el contexto de Isaías 28 es que Dios iba a castigar a su pueblo. Vean lo que dice el versículo 28, 12 dice, lo voy a leer nuevamente desde el 11, en verdad con tartamudez de labios y en lengua extranjera, él hablará a este pueblo, al cual había dicho, aquí hay reposo, den reposo al cansado, y aquí hay descanso, pero no quisieron escuchar. Por cierto, escúcheme, dígame, piense en esto. ¿Quién dijo, venid a mí todos los cargados y trabajados, y yo haré descansar? El Señor. El descanso es Jesús, ¿se dan cuenta? Pero ¿quisieron escucharlo? ¿Quisieron recibirlo o no? No. Pues muchos no quisieron, otros sí quisieron, ¿se dan cuenta? Pero muchos no. Y aquí está la clave de lo que está pasando en Hechos capítulo 2. Porque las lenguas vienen como una inminencia. Porque mira lo que sigue diciendo ahí en Isaías 28, léalo todo si usted quiere, ¿no? Pero dice aquí, vea el versículo, por lo cual la palabra del Señor, versículo 13, para ellos será mandato sobre mandato, línea sobre línea, un poco aquí, un poco allá, para que vayan y caigan de espaldas, se quiebren los huesos y sean enlazados y apresados. Escucha, apresados. ¿Cómo? Sí. Dios quiere que se le quiebren los huesos. Oh, hello. ¿Sabe lo que significa eso? Juicio. ¿Qué significa eso? Juicio. Si no recibes aquel que es el descanso para tu alma, lo que te va a pasar es que te van a quebrar los huesos. ¿Se dan cuenta? Y te van a apresar. Y dice aquí, por tanto, oigan la palabra del Señor, oh insolentes gobernantes de este pueblo que está en Jerusalén. ¿A quién viene esta amonestación? A los gobernantes del pueblo de Jerusalén. Y han dicho, hemos hecho un pacto con la muerte, ¿no? Hemos hecho un convenio con el Seol, claro, como ellos hicieron un convenio con los romanos cuando mandaron al Señor a la cruz, con Pilato, ¿se acuerda? Dice, cuando pase el azote abrumador no nos alcanzará, porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio y en el engaño hemos escondido. Pero mira lo que dice el versículo 16, por tanto así dice el Señor, yo pongo un fundamento en Sión, una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. ¿Quién es esa piedra angular? Y el que cree en él no va a ser avergonzado ni perturbado. ¿Quién es ese? Cristo Jesús. Jesucristo. O crees en Jesucristo, ¿verdad? O Dios te va a aplastar con esa misma piedra. ¿Te das cuenta? Eso es lo que significa. ¿Para qué vinieron las lenguas? Para decirle al pueblo, si ustedes no creen en Jesucristo, la piedra los va a aplastar. ¿Se dan cuenta? Les va a quebrar la espalda, los huesos. Dice el versículo 18, será terminado el pacto de ustedes con la muerte, y su convenio con el Seol no quedará en pie cuando pase el azote abrumador. ¿Qué es como le llama? Azote abrumador. Ustedes serán pisoteados por él. ¿Qué van a ser? Pisoteados. Este es todo un lenguaje de juicio. Vean lo que dice el versículo 22. Y ahora no continúen ustedes como insolentes. Dios les está amonestando. Ustedes rechazan al Mesías, son unos insolentes. Hoy día hay un montón de personas, ¿no?, que siguen rechazando al Mesías. Son una manga de insolentes, es lo que son. ¿Se dan cuenta? Y miren lo que dice Dios.
no sea que hagan más fuertes sus grillos, es decir, ustedes lo que van a hacer es que yo les haga más fuertes las esposas que los van a atar. ¿Se dan cuenta? Versículo ahí mismo, pues de parte del Señor, Dios de los ejércitos, he oído una destrucción decretada sobre la tierra de Israel. Una destrucción. ¿Qué era lo que iba a venir, hermanos? Destrucción. ¿Qué era lo que apuntaban las lenguas, hermanos? ¿A qué apuntaban las lenguas? Era una señal para el pueblo de Israel de juicio inminente si no se arrepentían y creían en Jesús. ¿Se da cuenta? Ahora, vamos a Hechos capítulo 2. Bien. Pues algunos se burlaban cuando los escucharon hablar en idiomas. Están borrachos, miren, ¿qué están hablando? ¿No? Dice el versículo 12, Hechos capítulo 2, 12. Y Pedro se puso en pie y le dijo con los 11, alzó la voz de hombres de Judea y los que viven en Jerusalén, estos no están borrachos, sino que esto fue lo dicho por el profeta Joel. Y aquí hay un problema, hermanos, porque ya les dije que Hechos capítulo 2, versículo 17 hasta el 21, está citando a Joel. Y algunos, como los futuristas, entre esos John MacArthur y Charles Riley, del seminario de Dallas, escúchenme, piensan así: este pasaje tiene que ver con Israel en la tribulación. Entonces ponen este pasaje entero y lo meten en la tribulación, ¿no? En la idea dispensacional de la tribulación, en el panorama de las dispensaciones, y lo meten en la tribulación y dicen, este pasaje va para allá, ¿no? Y lo desconectan de lo que Pedro estaba diciendo. ¿Se da cuenta? Pero tienen un problema. ¿Por qué hacen esto? Porque dice aquí, sucederá en los últimos días, ¿verdad? Sucederá en los últimos días. Entonces algunos dicen, los últimos días tienen que ser los últimos días de esta generación, o mejor dicho, de este mundo. Entonces empujan este pasaje hasta el final, ¿no? Hasta la tribulación antes de la segunda venida de Cristo, ¿no? Así piensa el dispensacionalista. Pues si algunos hacen lo mismo y dicen, y meten en medio todas estas señales que se van a hablar. Entonces dice, por eso hoy día tiene que haber lenguas, tiene que haber profecías, tiene que haber visiones, tiene que haber señales. ¿Se da cuenta? Entonces algunos dicen, esto va a tener que ocurrir hasta que venga Cristo. Estamos en estos últimos días y por tanto todas estas señales tienen que cumplirse hasta esa época. Así cree la denominación pentecostal, los apostólicos, los proféticos y todos los que creen que la lengua es un balbuceo. ¿Se da cuenta? Pero yo les voy a decir una cosa, eso no es lo que Pedro dijo. Y es más, les voy a decir algo más. Esta palabra que dice aquí, sucederá en los últimos días, en el griego, eschatais emerais, ¿no? Es sencillamente una interpretación de Pedro. En otras palabras, él está tratando de comunicarles que lo que dijo Joel, pues sencillamente se cumple en estos últimos días, pero de esa generación. Yo ya le he dicho que el contexto está justamente aquí en Hechos capítulo 2. Vea lo que dice el versículo 40. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál generación? Ya les expliqué la semana pasada. ¿Cuál era esa generación? Los que condenaron al Señor. La generación en la que estaban viviendo. ¿Se dan cuenta? La generación que mandó a Cristo a la cruz. ¿Se dan cuenta? Entonces, estos son los últimos días de esa generación. Escúcheme, mire, ¿por qué era importante esa generación? ¿Por qué era tan importante? Porque era inusual el hecho de que el Mesías haya venido, pues. El Mesías nació una virgen, vivió una vida perfecta. Les anunció la palabra de la boca de él. Lo vieron hacer milagros, ¿se da cuenta? Lo vieron levantar a los muertos, como a Lázaro, ¿se da cuenta? Lo vieron multiplicar los panes y los peces, ¿se da cuenta? Lo vieron hacer con paralítico anduviera. Y a la madre, a la viuda de Naín, le levantó al hijo de los muertos. ¿Se acuerdan?
Lo vieron caminar sobre las aguas. ¿Se acuerdan? Lo vieron que hizo vino de agua, de una tinaja llena de agua. Escúcheme, esta generación había recibido luz de parte de Dios, ¿sí o no? Por eso Dios dice, aquí los voy a cobrar. O ustedes reciben aquel que es el descanso para sus almas, o los voy a juzgar. ¿Se dan cuenta? Así que este pasaje tiene un corchete, no es un paréntesis. Significa que esa generación, y en los últimos días de esa generación, Dios iba a hacer una serie de señales. La primera de esas señales, hermanos, es las lenguas. ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan que yo le dije? Las lenguas eran una señal inminente de que si no se arrepentía esa generación, el juicio iba a venir. Como en efecto, en el año 70 vinieron los romanos y quemaron la ciudad. Por eso dice aquí que el versículo 20, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Qué es lo que quiere Pedro de ellos? Que se arrepientan. ¿Qué es lo que quiere Pedro? Que se arrepientan. Dígalo conmigo. ¿Qué es lo que quiere? Que se arrepientan. Y dice aquí que invoquen el nombre del Señor y sean salvos. Pedro quiere que sean salvos. Amén. ¿Qué es lo que quiere Pedro? Que sean salvos. Así que todo este pasaje de Joel, capítulo 2, ¿verdad? Pues sencillamente tiene que ver con esa generación. Pero hay algo más que quiero que usted note, ¿ok? Porque yo le dije algo grave, ¿no? Le dije que esta palabra, los últimos días, ¿ok? Sencillamente era algo que Pedro interpreta, pero no está en el texto de Joel. Vea conmigo Joel capítulo 2, versículo 28, ¿ok? Y por cierto, quiero que usted vea esto, porque en la Septuaginta, esto es el capítulo 3, versículo 1 al 5, pero en el hebreo es el versículo 28, lo mismo es la Biblia políglota de los apóstoles, y la Vulgata también es el versículo 28, pero dice aquí, escúcheme, y sucederá después de esto, dígalo conmigo, y sucederá después de esto. ¿Dónde está la palabra últimos días? En la Biblia. No. Mírenme el texto. ¿Dónde en este pasaje está la frase últimos días? Pedro dice, y sucederá en los últimos días. De esa generación. Piense. Pedro dice, y sucederá en los últimos días. Está citando este pasaje de Joel. ¿Ok? Pero en este pasaje, Joel 2.28, léalo por favor en su Biblia. Dice así, y sucederá después de esto. No dice de estos últimos días. ¿Se da cuenta? Por eso es que yo le digo, esa frase en los últimos días es la interpretación que interpola Pedro para introducir este pasaje de Joel. ¿Me entendió ya lo que le quiero decir? En hebreo, Behayá, Jarei, Gen, dice, vendrá a pasar después de esto, lo que dice aquí. La políglota en la Septuaginta dice, Kai está en metatauta y sucederá después de estas cosas. Y la Vulgata dice, et eret pos, haek, y después de esto. Pero no dice los últimos días. ¿Se dan cuenta? Mire, vamos a regresar a Hechos 2. ¿Y qué era lo que iba a pasar en esos días? ¿No? ¿Qué iba a pasar en esos días? Dice que capítulo 2, versículo 17, sucederá en los últimos días que dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y sus hijos y sus hijas profetizarán. O sea, escúcheme, ¿qué había pasado? Mire. Jesús había derramado el espíritu sobre ellos. Por eso estaban hablando en lenguas. La venida del Espíritu Santo. Y no solamente eso, pero estaban profetizando, ¿se acuerdan? Porque todos los escuchaban hablar las maravillas de Dios en sus propios idiomas. Y después dice que los jóvenes iban a ver visiones y sus ancianos iban a soñar sueños y sus siervos y sus hijos y
y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en esos días. Escuche, ¿en cuáles días? En los días antes de la destrucción del templo, antes del juicio inminente. Y dice, y profetizarán, y mostraré prodigios arriba en el cielo, señales en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y glorioso del Señor. Ese es el día de juicio. Antes de que sean juzgados. ¿Se acuerdan que leímos en Isaías 28 que Dios lo iba a pisotear, que Dios le iba a quebrar la espalda si no se arrepentía? Pero dice, aquí hay una esperanza y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cuál era la promesa del Señor? Que si alguien se arrepentía y creía, hermanos, iba a ser ¿qué cosa? Salvo. So, este pasaje no habla del futuro, como dice John MacArthur, como dice Charles Riley. No. Este pasaje está hablando del pasado. Está hablando del primer siglo. Está hablando de esa generación que lo rechazó al Señor, pero Dios es lleno de misericordia, ¿sabe usted eso? Así hace con nosotros también, ¿se da cuenta? ¿Cuántos de nosotros hemos sido duros ante la palabra de Dios? Pero todavía Dios nos dice, mira, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde, y haré descanso para vuestras, ¿qué cosas? Vuestras almas. Amén. Hermanos, descansemos en el Señor. Amén. Todavía todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Muy difícil a veces entender todas estas cosas, pero gracias por tu Espíritu que nos ayuda, nos asiste, nos fortalece para entenderlo y todavía para proclamar a Cristo, Señor. Que nuestros hijos invoquen el nombre del Señor y sean salvos. Que nuestros familiares invoquen el nombre del Señor y sean salvos. Que nuestros vecinos invoquen el nombre del Señor y sean salvos. Que todo este condado invoque el nombre del Señor y sea salvo. Que todo este país, Señor, invoque el nombre del Señor y sea salvo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Que sea proclamado como Salvador y Señor. Ese es nuestro deseo. Bendice a tu iglesia con tu paz. En el nombre de Cristo oramos, Señor. Amén.